Y ahora vamos a darle la bienvenida a Farid Cajat para conversar sobre esta decisión del Estado peruano de retirar a nuestro embajador de México. ¿Cómo está, Farid? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. La semana pasada hablábamos un poco de este intento de desescalar el conflicto por parte de la Cancillería mexicana a través de un comunicado, ¿no? En el que trataba de bajar un poco el tono, y el tono ahora ha llegado al más alto, ¿no? ¿Qué significa este retiro del embajador de Perú en México? ¿Tenemos antecedentes de esto? ¿Y cómo deja la relación entre Perú y México, que no es una relación solo diplomática, sino también económica, comercial, y que conlleva una relevancia bastante alta para el Perú? Sí, era la Cancillería colombiana la semana Perdóname, pasada de la que perdóname, hablábamos. Sí, tienes toda la razón, sí, me he confundido, pero como están Gustavo Petro y Manuel López Obrador más o menos en el mismo tono, me he confundido, pero sí tienes pero razón, era sobre la Cancillería colombiana, pero tenemos el caso de México en el que está este retiro definitivo del embajador de Perú en México. bueno, pero Petro además, siguiendo un poco el tenor del comunicado de Cancillería, ya no ha vuelto a hablar del tema, ¿no? En el caso de México está el problema evidente de que lo que afirma Andrés Manuel López Obrador es digo, falso, pero además se basa en una omisión ostensible. La omisión ostensible es no mencionar en ningún momento el golpe de Estado que intentó perpetrar Pedro Castillo. Y luego es falso cuando dice que ha habido un golpe de Estado contra Pedro Castillo, no de Pedro Castillo, sino en su contra. Yo soy de los que creen que el gobierno de Boluarte asumió el cargo constitucionalmente, dado el intento de golpe. Pero lo que habría que decir, porque todo esto surgió a raíz de la presidencia de pro tempore de la Alianza del Pacífico, lo que habría que decir, y no sé por qué nadie menciona el tema, es que la Alianza del Pacífico tiene una cláusula democrática. El artículo 2 del acta que lo constitutiva establece que es condición o requisito esencial, es la frase, si mal no recuerdo, ser una democracia representativa, tener división de poderes, respetar derechos humanos. La razón por la que creo que nadie está hablando de la cláusula democrática es que por lo menos México y Perú tienen techo de cristal en la materia. Eh, una cosa que no se menciona es que, como está ocurriendo en el Perú, no a través del Ejecutivo, pero a través del Congreso, sin que el Ejecutivo diga algo, como se vio en la entrevista anterior, así como aquí se está intentando someter al poder político al Jurado Nacional de Elecciones, eh, López Obrador está haciendo exactamente lo mismo. Intentó una reforma constitucional para colocar el Instituto Nacional Electoral bajo control político y al no adquirir la mayoría necesaria en el Congreso para una reforma electoral, le restó competencias y recursos a través de una ley y para una ley solo requería mayoría simple. ¿Y por qué en ambos casos se quiere controlar la autoridad electoral? Porque en ambos casos se parte de la premisa no demostrada jamás de que ambas fuerzas políticas, las agrupadas en torno al Fujimorismo en la segunda vuelta, en el caso peruano de 2021, y López Obrador fueron víctimas de un fraude por parte de esas autoridades electorales, cosa que en ninguno de los casos se demostró, de hecho no había evidencia alguna en ninguno de los casos. Entonces, claro, no pueden hablar del tema de democracia, separación de poderes, derechos humanos, porque ahí los dos están en falta y entonces se agarran con el tema de si Pedro Castillo fue o no removido constitucionalmente. Claramente lo fue. De hecho, no había necesidad de que el Congreso lo removiera del cargo. Perdió derecho a ejercerlo cuando intentó quebrar el orden constitucional. Ujú. ¿Y cuál es la relación, crees tú? Hablábamos la semana pasada también de esta estrategia un poco de
buscar o crearse problemas en el exterior, problemas diplomáticos, para un poco no tener que abordar los problemas internos, ¿no? Y ahí creo que tanto Perú como México tenemos problemas internos suficientes. Mencionabas tú el tema de este rechazo popular a la reforma electoral de López Obrador en México, que ha llevado a que miles salgan a protestar en las calles, a defender al Instituto Nacional Electoral, en lo que ven o identifican como un ataque a los organismos electorales y por lo tanto un riesgo de que estos sean utilizados para beneficiar al régimen actual, que es, digamos, la motivación entendible detrás de estos cambios legislativos. Y en el caso del Perú, las protestas que están bajando de intensidad, pero que todavía tenemos un saldo no reconocido, no procesado, no aclarado de alrededor de 60 muertes. ¿No crees un poco que le conviene, entre comillas, a ambos países poner los reflectores sobre nuestras relaciones diplomáticas? Y te pediría también que aclares en concreto, en la realidad, qué significa, ¿no?, el retiro definitivo, qué consecuencias tiene para las relaciones entre los dos países. Sí, sí, eso es algo que quedó pendiente de responder a Sí. la primera pregunta, pero empezando por el principio de esta segunda pregunta, yo no tengo ninguna duda de que eso es lo que están intentando hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el argumento que esgrime el propio López Obrador, no la Cancillería mexicana, el presidente de México, para no llamar dictador a Daniel Ortega? El argumento es que él intenta que haya un diálogo entre el gobierno y la oposición, intenta mediar entre gobierno y oposición en Nicaragua para que se resuelvan los problemas existentes. Bueno, el problema fundamental es que una parte es una dictadura y los demás son las víctimas, ¿no? Pero, y que claro, si tú te dedicaras a adjetivar a una de las partes, perderías capacidad de interlocución y de mediación. A mí se me parecería un argumento razonable si no fuera que simultáneamente acusa de gobernante espuria a la presidenta del Perú, un país con el cual tiene relaciones más significativas en el plano económico que con Nicaragua, por ejemplo, ¿no? A través de la Alianza del Pacífico. Y en el caso de Dina Boluarte, ¿de cuándo acá se anuncia un mensaje presidencial súbito para decir algo que tiene que ver con diplomacia, ¿no? Política exterior? Claramente están intentando ambos, se dan cuenta de que a sus respectivas audiencias, a sectores dentro de sus propias sociedades, ese discurso confrontacional, digamos, les parece atractivo. En ambos casos hay el argumento que se está defendiendo la soberanía, eh, pero digamos, sí, creo que ambos están utilizando el tema. Recordemos que ya las cosas habían amainado en la relación con México y fue Boluarte la que volvió a lanzar a la palestra la discusión en torno a la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que en realidad importa un comino. No es que el quien ejerza de manera temporal la presidencia tiene prerrogativas especiales, no las tiene en lo absoluto, es una cuestión meramente formal, que además es tan formal que la secuencia es por orden alfabético, ¿no? Le toca un año a cada país por orden alfabético. No pasaba nada si en lugar de Perú lo ejercía alguien más. En cuanto a qué implica lo que ha ocurrido, por suerte no mucho. En términos de relación diplomática, la relación diplomática sigue existiendo. Claro, lo que pasa es que ahí quien pone trabas en realidad es más López Obrador que el Perú, porque López Obrador fue el que dijo que la relación bilateral estaba en pausa. Esa palabra no existe en el derecho internacional, no hay tal cosa como relaciones en pausa. Hay o no hay relaciones diplomáticas. Y claro, se puede mantener una relación diplomática a nivel de encargado de negocios, los consulados peruanos en México siguen funcionando. Y en cuanto a la Alianza del Pacífico, todos los acuerdos ya existentes se siguen implementando. No, no es que ahora México le va a poner aranceles al Perú porque deja de funcionar el TLC bilateral. No, lo que ya existía se sigue implementando, lo que claramente no va a ocurrir es que se adopten nuevos acuerdos. No se va a avanzar sobre nuevas normas acordadas por las partes. En ese sentido no es grave
pero claramente es un problema que nadie pensó que íbamos a tener hace tan solo unas semanas. Ujú. Y decías que era inusual que una presidenta sea quien anuncie, ¿no? Ha sido Dina Boluarte en este mensaje, acompañada por el premier Alberto Tarola y la canciller, ¿no? En este anuncio Ujú. que se dio a través de las redes sociales y de una transmisión, como tú bien decías, sorpresiva, ¿no? Mostrando un poco esta decisión que, como decía, sí ha sido saludada por muchos, ¿no? Muchos están diciendo, bien, que Perú, ¿no? Se ponga firme, porque lo que hay que recordar también en este caso es que Andrés Manuel López Obrador está alimentando una narrativa que a juicio de la última encuesta de Ipsos ha sido bastante exitosa en el país, ¿no? Esta narrativa de que Pedro Castillo no fue quien dio el golpe de Estado, sino que fue una víctima de un golpe de Estado dado por el Congreso para colocar a Dina Boluarte en el poder. Más allá de un retiro del embajador, ¿qué otras cosas podría ser más eficiente, de manera más eficiente, el gobierno de Dina Boluarte para cambiar esta narrativa a nivel internacional y buscar también cambiar la narrativa a nivel local? A ver, lo primero que habría que decir es que si hubiera aparecido en televisión para decir que se rompían relaciones con México, lo hubiera entendido. Pero que haya un mensaje sorpresivo a la nación de parte de la presidenta de la República para anunciar simplemente que se retira el embajador y se mantienen las relaciones, solo que a nivel de encargados de negocios, claramente es una maniobra política. No había necesidad de hacerlo así. El problema con este gobierno es que tiene problemas o sea, tienes un problema para comunicar un mensaje porque tiene techo de cristal en materia de derechos humanos. No solo ya de derechos humanos, yo ya me atrevería a decir que la democracia en el Perú, en la medida en que todavía existe, está en franco riesgo. Lo que conversabas en la entrevista anterior básicamente sugiere que aquí hay un intento aún más osado que el de México por controlar la autoridad electoral, ¿no? Porque por lo que ha trascendido de un fallo que todavía no conocemos del Tribunal Sí. Constitucional, digamos, el Congreso tendría la potestad de someter a un juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿qué autonomía va a tener el Jurado Nacional de Elecciones para, digamos, determinar contra la voluntad de una fuerza política mayoritaria en el Congreso o una coalición política mayoritaria en el Congreso que sus candidatos perdieron las elecciones, como ocurrió en 2021? No hay que especular, ya lo vivimos. Si el gobierno quisiera que esto no escale, debería mantener esto por canales diplomáticos. Ahí el problema es que, claro, tienes que contar con que López Obrador esté dispuesto a cerrar la boca eventualmente y dejar que la Cancillería sea quien lleve el tema adelante. Parte del problema en México es que el canciller no tiene mayores incentivos para enmendarle la plana al presidente. Primero porque el presidente es el dueño del partido, no es un partido, digamos, que tenga otra función que la de ser una plataforma política de los candidatos que decía auspiciar López Obrador. Y claro, el canciller es uno de los precandidatos de Morena, el partido de gobierno, para la siguiente elección presidencial y por ende espera contar con el auspicio de López Obrador y no quiere enfrentarlo. Entonces, Petro dentro de todo parece, digamos, no me atrevo a predecir qué va a ser Petro en el futuro, pero hasta ahora parece haber seguido las directivas de su cancillería. Yo no me temo que eso no es tan fácil en el caso de López Obrador. Ujú. ¿Crees que va a haber alguna respuesta por parte de México, que esto podría escalar? ¿Qué podríamos esperar que pase a partir de esta decisión de Perú? Bueno, la respuesta de México ha sido a través de la Cancillería, no del propio López Obrador, y ha sido la de lamentar la decisión del gobierno peruano. A ninguno de los dos le conviene que esto escale, porque si bien comercialmente la Alianza del Pacífico, digamos, no ha crecido tanto como se esperaba, sigue siendo como conjunto la Alianza del Pacífico un socio comercial significativo, ¿no? Ujú. Visto como conjunto es un poco más grande, si no me equivoco, como socio comercial
que la Comunidad Andina de Naciones, un proceso de integración en el que estamos hace más de medio siglo, aunque con economías más pequeñas. Y en donde sí ha habido un crecimiento significativo es en la inversión extranjera en el Perú y en general en los flujos de inversión dentro de la Alianza del Pacífico. Además, es un país con el que hemos tenido relaciones, digamos, amistosas a lo largo de 2 siglos. No es un país que haya sido rival del Perú en algún momento. Entonces, no habría ninguna razón por la cual alguna de las partes podría desear que esto escale. Y reitero, digamos, en el caso de el gobierno peruano habría críticas válidas por el lado de división de poderes, derechos humanos, pero no por el lado de la transferencia del mando. O sea, incluso gobiernos de izquierda de la región han aceptado que esa transferencia del mando fue constitucional. Brasil, Chile. Chile ha hecho críticas en donde había que hacerlas, en temas como el de derechos humanos, pero no en el cambio de gobierno, aunque su canciller tuvo Un desliz, ¿no? Por un decirlo menos. desliz cuando o sea, violó la Constitución, pero no dio un golpe de Estado. Esto es importante, ¿por qué? Porque nadie que haya, o sea, uno ve el discurso de Pedro Castillo y es un calco fiel del discurso de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. O sea, se intenta disolver el Congreso de manera inconstitucional, de eso no cabe discusión posible. No se habían negado dos confianzas, que era la condición que establecía la Constitución para poder cerrar el Congreso. Dos, quiso cambiar la Constitución íntegramente a través de la convocatoria de una asamblea constituyente, cosa que ni ahora ni durante el gobierno de Fujimori estaba contemplado en la Constitución. Interviene todos los poderes del Estado, intenta gobernar por decreto. O sea, esta es la prueba ácida de las convicciones democráticas de una persona. Quien puede criticar un golpe y no el otro, no le importa un comino la democracia. Y para terminar, Farid, una pregunta con dos partes también. Uno, Dina Boluarte ha dicho que existe la posibilidad de mejorar las relaciones bilaterales con México, pero con dos condiciones: que López Obrador cambie su narrativa y, ha dicho, abro comillas, realmente hasta que ofrezca unas disculpas, cierro comillas. Conociendo a Manuel López Obrador como lo conocemos, ¿ves alguna posibilidad de que él pida disculpas? Y dos, nos traslada una pregunta uno de los que nos están siguiendo hoy, Víctor Fernando Gazzani Repeto, que dice: ahora México está nacionalizando el litio. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, México no tiene tanto litio como el triángulo sur de Sudamérica, el triángulo que comprende, no Perú, como algunos creen, que no solo no tenemos tanto litio, sino que además es un litio difícil, costoso de extraer, porque está Está con mezclado con... uranio y por lo tanto es Exacto. muy, muy riesgoso y costoso extraer. Exacto. México no tiene ni por asomo la cantidad de litio que tienen Bolivia en primer lugar y luego Chile y Argentina. En cuanto a la nacionalización, a ver, el recurso es del Estado. Eso no está en discusión. Ahora, si el Estado debería explotarlo, Bolivia lo ha intentado sin éxito alguno, por ejemplo. Bolivia tiene mucho más litio que el Perú, pero no lo explota. Quien está explotando el litio es Chile. También está otro tema que no tiene que ver con la nacionalización, y es que países como Chile y Bolivia querían no solo extraer litio y exportarlo como materia prima, sino procesarlo localmente y, por ejemplo, fabricar localmente las baterías para autos eléctricos que utilizan litio. Eso no ha funcionado del todo bien ni en Chile, ni en Argentina, ni en Bolivia. Pero en todo caso, en cuanto a López Obrador, no va a pedir disculpas, de eso estoy seguro. Que debería cambiar su narrativa, debería, porque digamos, es una omisión imperdonable ignorar lo que intentó hacer Castillo, y aún considerando que este es un gobierno crecientemente autoritario que ha violado derechos humanos, llegó constitucionalmente al cargo. Bueno, eso nos queda claro, lamentablemente, a muy pocos en el país, como dice esta encuesta, y creo que ese es el punto a trabajar, ¿no? El esfuerzo que debería hacer el gobierno creo que
como tú bien dices, repetir simplemente el mensaje de Castillo que de repente no todos han visto, porque no se ha difundido tanto y que nos empieza a quedar claro qué sucedió y qué no debería volver a pasar, que creo que es lo importante también en este caso. Te agradecemos muchísimo, Farid, nuevamente por acompañarnos en este domingo y los invitamos a todos a seguir el excelente podcast de Farid Escena Internacional que difundimos a través de Comité de Lectura 3 veces a la semana. Muchas gracias, Farid. Buenas noches, Alejandra, de nada. Muy buenas noches.